Venga, pues vamos con el problema de la sociedad, la política. Dice, la doctrina política de Santo Tomás de Aquino no es un añadido a su sistema teológico, sino que se integra naturalmente dentro de él. Por eso, solo puede ser comprendida dentro de sus presupuestos sistemáticos y en su contexto filosófico y social. Es que la política no es una esfera separada de la teología. Su pensamiento político no puede entenderse sin sus fundamentos filosóficos y sus fundamentos teológicos, como por ejemplo la ley natural, la subordinación de la razón a la fe, el fin último del hombre en Dios, y bueno, y por supuesto, claro, es que además el contexto histórico del siglo XIII con las tensiones entre la Iglesia y el Estado va a influir, va a determinar, por supuesto, su formulación política. Eso está clarísimo. Tomás sigue a Aristóteles en sus principales ideas sobre la vida social y política. Considera que el hombre es naturalmente sociable. Dice, es natural que el ser humano viva en comunidad con otros muchos y que el Estado es una institución basada en la naturaleza del ser humano y su tarea es conducir al pueblo a una vida justa y virtuosa, preservando la paz y el bienestar común. Por tanto, la comunidad política es la unión de los hombres bajo un gobernante que ha de promover el bien común mediante las leyes positivas, es decir, el derecho. Claro, es que en línea con Aristóteles considera al ser humano como un animal político, desde luego por naturaleza. La sociabilidad humana no es una elección, sino que es una inclinación natural, es innato al ser humano. Lo que pasa es que, claro, Santo Tomás cristianiza esta idea porque da mucha importancia a que el Estado debe conducir a todos los ciudadanos no solo a una vida virtuosa desde un punto de vista individual, sino que además el Estado debe favorecer las condiciones que favorezcan la salvación de todas esas personas, la salvación de todas esas almas. Es decir, que la religión y el Estado no deben ser entes separados. Y eso es fundamental que lo entendamos, ¿de acuerdo? Yo voy hablando y espero que estéis tomando apuntes a la par que yo voy leyendo todos estos apuntes. Esto es fundamental, desde luego. La Iglesia y el Estado no pueden ser separados, ¿de acuerdo? La clave para conseguir el bien común, la clave para conseguirlo radica en que el ordenamiento del Estado se ajuste a la ley natural, ¿de acuerdo? Esa ley natural de la que hablábamos antes. La ley positiva, es decir, el derecho, el derecho que generamos, los acuerdos que generamos los seres humanos y que plasmamos en leyes, es decir, la ley positiva, afirma Tomás, debe ser una prolongación de la ley natural al orden moral. La ley que es el resultado de los acuerdos de los seres humanos y que se plasma en documentos, en constituciones, en leyes, dice Santo Tomás que debe ser una prolongación de la ley natural. Es decir, que la ley natural debe estar presente, es decir, ese sentido común que nos dice cuál es el bien y cuál es el mal y que está obviamente determinado por toda la religiosidad, por el cristianismo y por el hecho de saber que si nosotros seguimos los preceptos de las leyes naturales nos vamos a acercar a Dios y que nuestra alma va a poder ser salvada, debe estar totalmente relacionada con la ley positiva, porque la ley positiva al final es la que hace que nosotros tengamos miedo a que nos puedan meter en la cárcel o que nos puedan en aquel momento ejecutar o que nosotros podamos tener miedo de las restricciones que nos ponen en el Estado. Pero eso tiene que estar determinado, tiene que estar influenciado, tiene que estar permeado por la ley natural, por la ley que Dios facilita dentro de nosotros para que entendamos qué es el bien y qué es el mal. La exigencia que Tomás hace al Estado, ojo, la exigencia que Tomás hace al Estado es que el orden político quede subordinado al orden moral. Solo un gobierno justo, por tanto, es legítimo y agrada a Dios, porque las leyes que promulga se ajustan a lo moralmente aceptable, es decir, a la ley natural. La ley natural por encima de la ley positiva. Aquí lo que nos está diciendo es que, ojito, porque desde la religión al Estado se le puede orientar muy bien. Es decir,
El Estado puede tomar decisiones importantes y puede hacer leyes, pero la ley natural, la ley divina, es primero. Si las leyes del Estado fuesen en contra de lo que dicta la ley natural, siendo injustas, bien porque son contrarias al bien común, bien porque el legislador solo atiende al provecho de unos pocos, imponiendo cargas desproporcionadas sobre los restantes ciudadanos, dichos decretos suponen una perversión de la ley y los ciudadanos no están obligados a cumplirlas. Ojo, no están obligados a cumplirlos. Si la ley positiva, si los gobiernos de turno o los reyes de turno no son capaces de subordinar la ley positiva a la ley natural, entonces no estamos obligados a cumplir esas leyes, porque tales leyes impiden el ejercicio de la virtud individual, de la virtud colectiva y dificultan la salvación del alma. Por tanto, la soberanía del gobernante no es incondicional ni ilimitada. Él no cree que un rey pueda gobernar ilimitadamente. Es decir, si se ajusta a la ley natural, a la ley divina, perfecto. Pero si no lo hace, no tiene por qué seguir gobernando. Ni los ciudadanos tienen por qué seguir cumpliendo las órdenes de ese gobierno o de esas leyes impuestas por ese gobierno, de ese dictador o de ese rey. Si las leyes que promulga son injustas, su poder pierde toda legitimidad porque va contra la naturaleza, va contra Dios, atenta contra el mismo Dios. De manera que sobre el régimen de los príncipes, una obra de Santo Tomás muy interesante, Tomás sostiene que el tirano puede y debe ser derrocado en ese caso. Claro, tenemos que entender que Santo Tomás no promueve la rebelión indiscriminada, pero desde luego sí que justifica el derrocamiento de un tirano en el caso de que viole la ley natural y que no vele por el bien común, porque entonces pierde su autoridad. No puede permitir la salvación de sus ciudadanos, la salvación de las almas de sus ciudadanos. Los ciudadanos solo pueden conocer a Dios en unas buenas condiciones, comportándose bien. Si ellos están sometidos o se genera un caos en el propio Estado, eso no solo va a alejar individualmente a cada uno de los ciudadanos, sino que lo va a hacer también colectivamente. Y el gobernante tiene que ayudar a la salvación de las almas de los ciudadanos de su nación, de su Estado o de su comunidad. Y otro de los referentes esenciales de la teoría política de Tomás de Aquino, y esto ya sí que es al margen del aristotelismo, es su relación con el contexto de la Edad Media y las tensas relaciones que existían en el siglo XIII entre la Iglesia y el Estado. Y es que la teoría política de Santo Tomás no se limita a ser simplemente una reflexión abstracta, sino que responde al contexto histórico en el que él vive y en el que se dan unas disputas tremendas entre el poder temporal de los reyes y el Estado y el poder espiritual que pertenece a la Iglesia. Y Tomás interviene en este asunto estableciendo una jerarquía en la que la Iglesia tiene una preeminencia total debido a la naturaleza trascendente de sus fines, trascendente y no temporal, no es pasajero. Los fines de Dios son fines universales y son fines mucho más profundos que los efímeros que puede proporcionar la ley positiva de un Estado. Con lo cual, la Iglesia por encima del Estado. Para Tomás, el único fin de la existencia es sobrenatural, es el conocimiento de Dios, y ello le conduce a subordinar el Estado a la Iglesia. El Estado posee cierta independencia respecto a la religión, eso es cierto, pero al igual que la razón debe servir a la fe y la filosofía a la teología, también el Estado debe ser en definitiva un sirviente de la Iglesia. Ojo, el Estado debe ser en definitiva un sirviente de la Iglesia. Santo Tomás reconoce la autonomía relativa del Estado en algunos asuntos temporales, pero esa autonomía está limitada por el fin último del hombre, que es la salvación. Eso es lo más importante. Y eso las condiciones las debe proporcionar el Estado, pero desde luego el vínculo más fuerte, el nexo más fuerte con la salvación es la Iglesia. El poder de Dios en la tierra, la Iglesia. El fin último del ser humano es alcanzar la gloria celestial y eso corresponde principalmente a la tarea mediadora de la Iglesia, como decía,
que no va a impedir el fin natural del Estado, pero que no se interponga el Estado en el fin de la Iglesia, que es la mediación con Dios, porque entonces sí que se meten en problemas. Por ello, al hallarse los fines a los que apunta la tarea de la Iglesia en un nivel superior al del Estado, es decir, Dios, este debe estar sometido a aquella, ¿de acuerdo? La Iglesia tiene una misión muy superior a la del Estado, porque se ocupa del destino eterno del ser humano, así que es muchísimo más importante. Y bien, para ir terminando, finalmente, respecto a las formas de gobierno, Santo Tomás sigue a Aristóteles, distinguiendo 3 formas legítimas y 3 formas ilegítimas de gobierno, que son las degeneración de las anteriores. En referencia a las formas de gobierno heredadas de la tradición clásica, la monarquía, aristocracia y democracia, Santo Tomás afirma que ninguna de ellas debe ser considerada ilícita a priori. Es decir, no debemos tener prejuicios con respecto a la monarquía, ni con respecto a la aristocracia, ni con respecto a la democracia. Se convierten en ilícitas cuando degeneran en tiránicas. Y ese peligro no lo corren solamente la monarquía y la aristocracia, sino también toda democracia que no respete la justicia. Santo Tomás es bastante flexible dentro de su marco político y dentro de su marco ético. Así que considera es que cualquier forma de gobierno puede llegar a degenerar si no se orienta hacia el bien común. La degeneración, y esto yo os aconsejo que lo apuntéis, la degeneración de la monarquía es la tiranía. La degeneración de la aristocracia es la oligarquía. Y la degeneración de la democracia es la demagogia. Se corrompen cuando el poder se usa para fines egoístas, injustos y que no son para el bien común, que no son para el bien de la comunidad. Tomás de Aquino prefiere la monarquía como forma de gobierno, porque el rey tiene que ser en su reino lo mismo que el alma en el cuerpo y que Dios en el mundo. Eso es cierto, él prefiere la monarquía. Por eso hay que reclamarle unas virtudes indispensables para su cargo. Lo que pasa es que, aunque la monarquía parece proporcionar un mayor grado de unidad y paz, Santo Tomás tampoco descarta las otras formas de gobierno válidas y no considera que ninguna de ellas sea especialmente deseable por Dios. Desde luego, Santo Tomás prefiere la monarquía porque, según él, facilita la unidad y facilita la paz. Pero requiere que el monarca posea virtudes excepcionales. Tiene que ser prudente, tiene que ser justo, tiene que ser templado. Es verdad que Santo Tomás muestra una preferencia por la monarquía, porque en la monarquía el poder está concentrado, facilita la unidad y facilita también la autoridad, la paz, pero esa concentración de poder requiere que el rey, el monarca, posea virtudes que sean propias de un rey y que sean excepcionales, como la prudencia, la justicia, la templanza, para gobernar en pro del bien común. Tiene que haber un liderazgo moral. Y ese liderazgo moral, desde luego, tiene que estar presidido por el conocimiento que el rey tiene que tener de la ley natural, que está por encima de la ley terrenal, que está por encima de la ley positiva. El rey, desde luego, tiene que ser una persona que vele por la salvación de las almas de sus ciudadanos. Desde luego no podemos imaginar en el contexto de aquella época y desde luego a la luz de Santo Tomás un rey ateo. Eso sería imposible. Y con esto terminamos el último epígrafe de Santo Tomás de Aquino. Bueno, yo os recomiendo que todas las dudas que hayáis apuntado me las trasladéis en clase o que me las paséis al aula virtual. Y sin más, con esto termino a Santo Tomás de Aquino y os mando un abrazo desde aquí. Espero poder saludaros pronto y estar en clase bueno, pues ya a la vuelta de las vacaciones. Espero que lo paséis muy bien, que tengáis muy buenas vacaciones, que disfrutéis mucho y que se os hagan muy largas estas vacaciones. Venga, pues un saludo a todos.